Seguimos avanzando con las áreas. En este caso vamos a ver polígonos regulares e irregulares y el perímetro de los polígonos irregulares. En el caso de los polígonos regulares, el área de un polígono regular la vamos a calcular gracias a su perímetro y gracias a su apotema. El área general para todo sería el perímetro por el apotema partido por 2. Lo que podemos hacer en este caso es coger el perímetro y desarrollarlo en las partes que lo forman. El perímetro, como todos sabéis, es la suma de los lados, ¿vale? Con lo cual, en este caso, en el pentágono, sería lo que vale cada lado sumado 5 veces. Si vale 5, pues sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2. O lo que es lo mismo, 5, que es el número de lados, por 2 que mide cada lado. ¿Qué es lo que hacen en esta fórmula? ¿Qué es lo que nos están indicando aquí? Lo único que hacen es que cogen el perímetro y lo indican como el número de lados por lo que mide cada lado. Nosotros en los ejercicios podemos aplicar esta fórmula o directamente por un lado calculamos el perímetro y una vez que tengamos el perímetro lo aplicamos esta fórmula de aquí. Se puede hacer de las dos formas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este hexágono y nos piden calcular su área. Lo primero que vamos a hacer es apuntar los datos que tenemos. Tenemos número de lados de nuestro hexágono, que serían 6, lo que mide cada lado, que es 3,1, viene en centímetros, y la apotema, que mide 2,68, pero la redondean a 2,7. Lo primero que hacemos es apuntamos la fórmula. El área es el perímetro por el apotema partido por 2. Calculamos el perímetro. El perímetro es la suma del número de lados. Es decir, 3,1 más 3,1 más 3,1 más 3,1 más 3,1, así hasta 6, es decir, 3,1 por 6, que sale 18,6 centímetros. Una vez que tenemos el perímetro, sustituimos en la fórmula general. El área es 18,6, que es el perímetro, por lo que mide el apotema, 2,7, partido por 2. ¿Vale? El área es igual a 25,11 y aquí mucho cuidado, centímetros cuadrados. En el caso de los polígonos irregulares, el problema que tienen es que no tienen una forma conocida determinada. Entonces, ¿cómo se puede calcular el área de este polígono? Pues dividiéndolo en figuras planas, dividiéndolo en figuras de las que sabemos su área. Por ejemplo, en este caso de abajo lo podemos dividir en 4 triángulos. ¿Cómo sería su área total? Sería la suma de las áreas de cada una de las figuras planas que hemos podido dibujar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta figura que ya nos la dan dividida y nos piden el perímetro y nos piden el área. Lo primero que vamos a calcular es el perímetro. En este caso no podemos hacer como antes, porque no todos los lados son iguales, no podemos hacer una multiplicación. Tenemos que hacerlo como producto de la suma de sus lados. Pues empezamos. 11 más 12 más 5. Y ahora, ¿cómo sé cuánto mide este lado? Porque yo sé que en este tipo de figuras, este lado y su lado paralelo miden igual. Más 11 más 13. En total, 52 centímetros. Una vez que he hecho esto, voy a calcular el área. Lo primero que tengo que hacer, aunque aquí ya nos lo vienen dado, es dividir mi figura en dos figuras planas de las que yo sepa el área. Tenemos por aquí el romboide y por aquí el triángulo. Bien, pues el área total de nuestra figura será la suma del área del romboide más el área del triángulo. Las calculamos por separado. El área del romboide es base mayor por base menor. Pues lo hago. El área del romboide es 11 por 13.
Y el área del triángulo es base 12 por altura 5 partido por 2. Esto es igual a 132, esto es igual a 30, en total nos da 162 centímetros cuadrados. Vamos a ver este ejercicio. Nos dicen que el área de esta figura es 84 centímetros cuadrados y que cómo lo hemos calculado y que lo comprobemos. Bien, lo primero que hemos hecho va a ser dividir la figura en 3 figuras de las que yo pueda conocer su área, que sería este triángulo y este rectángulo. Una vez que he hecho eso, lo que hago es que voy calculando poco a poco las áreas de cada uno. Empezamos con este triángulo de aquí. Calculo su área. Base 6. Altura 6. ¿Por qué sé que es 6 la altura? Porque la altura es la línea que trazamos desde el vértice hasta la mitad de la base. ¿Y con qué coincide esta altura? Con este lado de este triángulo. Por eso sé que vale 6. Con lo cual, aquí lo tengo. Base 6 por altura 6, 18 centímetros cuadrados. Con lo cual ya sé que mi triángulo 1, su área es 18 centímetros cuadrados. Voy con el triángulo 2. Vamos a calcular el área del triángulo 2. Borramos primero aquí para verlo bien. Triángulo 2. Este de aquí. La base. Bien, la base no la tengo, que sería esta de aquí. Pero me dan el 14 y me dan el 6. ¿Cuánto es esa base? 14 menos 6, que es 8. Con lo cual, 8 de la base por 6 de la altura, lo tengo aquí. Mi triángulo 2 tiene un área de 24 centímetros cuadrados. Y finalmente, borramos otra vez para no confundirnos, me quedaría el último área, que es el del rectángulo. El área del rectángulo, que es base por altura. Base 14 por altura 3, lo tenemos aquí, serían 42. Con lo cual el rectángulo tiene 42 centímetros cuadrados. Finalmente, el área total de la figura es 18 más 24 más 42. El área total son 84 centímetros cuadrados. Es decir, hemos comprobado que efectivamente el cálculo está bien hecho. Y finalmente vemos el perímetro de los polígonos. Ya lo hemos hecho anteriormente, no tiene más que la suma de sus lados. En este caso nos piden estimar el perímetro del polígono de la figura. El polígono es la suma de lo que mide cada uno de sus lados. Empezamos. Borro para ir haciéndolo poco a poco. $11, que sería este lado. ¿Cuánto mide este lado? Pues si me doy cuenta, este triángulo tiene estos dos lados iguales. 11 más 10 más 6 más 20. ¿Cuánto mide este lado? Lo mismo que este, más 8. Este sería, o esto es lo que valdría, el perímetro de este polígono irregular. Se hace igual con todos los polígonos irregulares que aparezcan. Lo único que nos puede pasar, como nos ha pasado tanto aquí como aquí, es que tengamos que identificar cuánto miden los lados que no nos indican. Os dejo aquí las actividades.